Muy buenos días a todos. Nuestro Dios Todopoderoso nos regala un día más. Un día más para recibir esas misericordias de Él. Así que vamos a aprovecharlo. Dios bendiga a todos. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de las cualificaciones de los ancianos. El tema general no es la organización bíblica de la iglesia. Comenzamos hablando de la importancia, ¿no?, de comprender la organización bíblica de la iglesia hace bastante tiempo. Y hablábamos de cómo primero debe conducirse, cómo debe manejarse una iglesia local sin ancianos. Veíamos la importancia de que sean varones fieles que estén llevando a cabo, ¿verdad?, las decisiones en ausencia de ancianos. Y que estos mismos varones fieles, luego entramos a las cualificaciones de los ancianos, cumplan estas cualificaciones que hemos estado viendo. Vamos a ponerla aquí en pantalla. Que son imprescindibles, o sea, se tienen que cumplir en cada uno de estos varones para que de entre ellos pues salgan los que van a ejercer como ancianos. Pero también los diáconos van a salir de allí. Recordemos, las cualificaciones de los diáconos y ancianos son bastante similares. Obviamente es más comprensiva, ¿no? Abarca más terreno la de los ancianos. Entonces en eso estamos trabajando. Es importante comprender cada una de estas cualificaciones para que cada uno de nosotros sepamos distinguir estas cualificaciones en aquellos varones que han de ejercer como ancianos. Y obviamente, como hemos estado enseñando, todas estas cualificaciones también aplican a todos los cristianos, de una u otra manera, ya sea directa o indirectamente, aplica a todos los cristianos. Y estamos en la última parte, la última categoría. Ya hemos abarcado irreprensible, decoroso, buena reputación, no albino, no pendenciero, amable, apacible. Ahí quedamos, nos quedan 4 por culminar. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esta hermosa mañana. Ahora, antes de entrar a no codicioso, breve repaso, y quiero escuchar también ustedes. No recuerdo bien si tuvimos tiempo para preguntas o comentarios de las 2 anteriores, pero vamos a abrir el espacio de todas maneras. Ok. Recordemos, no pendenciero es aquella persona que no es colérica, no es belicosa, no está lista para ir a los golpes, ok. Alguien amable, y hablábamos muy de la importancia de este término, que es bastante particular en el Nuevo Testamento. Vemos cómo se traduce de diferentes maneras para hablar de gentileza, ser afable, ternura, equidad, bondad. Es un término que abarca muchos aspectos, y decíamos que en resumen es aquella persona que tiene tanto un concepto bíblico de clemencia hacia su prójimo, pero también de justicia. Ambas cosas a la vez, ese balance maravilloso entre ambas cosas. No solamente va a ver la ley, va a ser clemente, ¿okay? Especialmente porque esta persona comprende que es un pecador más. Y como su prójimo es otro pecador más, pues va a ser clemente, pero a su vez va a ser justo. ¿Ok? Entonces, tenemos no pendenciero, amable, y luego apacible, que es muy parecida a no pendenciero. Apacible habla de alguien que es un pacificador. También es una persona que controla sus emociones, no va directo a los golpes ni a las discusiones verbales, sino que es una persona en ese sentido sobria emocionalmente, que evalúa la situación y dice, ok, si yo voy por esta ruta, ¿qué voy a hacer? Voy a encender un fuego. Pero si voy por esta ruta, que es de las soluciones, de la humildad, ok, reconozco que he fallado, reconozco que necesito mejorar en esto otro, vamos a solucionar esto. ¿Qué va a provocar eso? Va a provocar paz, va a provocar armonía. Y estas 3 cualificaciones son muy importantes en cuanto a una de las tareas que van a tener que
llevar a cabo los ancianos. Y es obviamente tratar con dificultades, conflictos dentro de la congregación, ya sea de índole doctrinal, ya sea de índole interpersonal o ya sea familiar de manera privada, etcétera, etcétera. Entonces, si los ancianos no van a promover que la paz, la armonía, la justicia, pero la clemencia, ¿qué va a provocar entonces? Un fuego. No van a buscar soluciones. Entonces, vemos la importancia de esto en el liderazgo local. Pero, como decíamos, también, como aplica a todos nosotros, pues eso nos hace a nosotros, cristianos, personas que van a buscar soluciones, no provocar. No hacer que el problema sea más grande, ¿no? Sino buscar soluciones en humildad, reconocer las carencias del uno o del otro y buscar edificarnos el uno al otro. Entonces, ese breve repaso, abrimos el espacio. ¿Algún comentario o pregunta sobre estas últimas tres que vimos? No pendenciero, amable, apacible. A ver, preguntas o comentarios. ¿Está todo claro como el agua de Calobre? Aprovechando la frase que usted dijo hace un instante de aplica a todos. Entonces, lo hermoso de esto aplica a todos es que, digamos que si llegara un momento en esta congregación, por ejemplo, que hubiera un número plural de varones que cumplieran estos requisitos, entonces ya están los candidatos, tanto a servidores diáconos como a obispos, pastores de la iglesia. O sea, lo hermoso y lo importante de que como congregación pudiéramos cumplir con estos requisitos. Sí, así es. Es maravilloso, hermano. Al estudiar estas cosas nos damos cuenta, ¿no? Podemos evaluar entre nosotros, los varones, ustedes nos pueden evaluar, ¿verdad? Como también el uno al otro como cristianos. Y es maravilloso que en la congregación pues haya tanto varones como también damas y jóvenes que cumplen muchas de estas cualificaciones. Pero obviamente es algo que en el caso de los ancianos, pues, bueno, vamos a ver. Es imprescindible en los ancianos, pero también en los demás cristianos, ¿ok? No quiero dar la idea de que es más importante en los ancianos que en los cristianos, así que aclaro eso, ¿no? Pero es una realidad que los que han de ejercer como ancianos, ya sean candidatos o ya mismos ancianos, deben cumplir estas cualificaciones. O sea, no es que, bueno, le faltan unas dos, así que no pasa nada, vamos así y vamos a establecer. No funciona así, porque obviamente ya estaríamos actuando pues de manera humana en lugar de divina, ¿no? A través de la palabra de Dios. ¿Alguien más sobre estas cualificaciones? Pregunta o comentario. Si no, avanzamos entonces a la siguiente. ¿A la 1, a las 2 y a las 3? Ok. No codicioso de ganancias deshonestas. Esta cualificación la encontramos en Tito 1:7. Vamos a leer ese versículo, por favor. Tito 1:7. Tito 1:7. No codiciosos de ganancias deshonestas. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vida, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí está, ¿verdad? De último, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, este concepto también lo encontramos en 1 Timoteo 3:8. Alguien que lo lea. 1 Timoteo 3:8. Y vamos a ver, quiero que me digan a quién se dirige esta cualificación en ese pasaje. Ok, ¿quiénes también no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas? Los diáconos, ¿ya ve? ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, imagínense, 1, 2, 3, se tenía que usar 4 palabras, 1, 2, 3, 4, no, 5 palabras, para traducir 2 términos en el griego.
no codiciosos de ganancias deshonestas. Son dos términos en el original. Entonces, este término aparece en el griego con la partícula negativa, no codicioso de ganancias deshonestas. Si nosotros quitamos la partícula negativa, tenemos codicioso de ganancias deshonestas. En el griego es un término, y este término describe a una persona vergonzosamente codiciosa de ganancias injustas. Vergonzosamente codiciosa de ganancias injustas. Este es alguien que es tan deseoso de adquirir riquezas que trae desgracia y vergüenza a sí mismo y a quienes lo rodeen, a quienes se vean afectados. O sea que estamos hablando de un problema, es un problema. Los otros léxicos definen este término como alguien aficionado a negocios sucios. Aficionado a negocios sucios. También otro dice ávido de ganancia vergonzosa. Es alguien avaro. Recordemos que alguien avaro es alguien que ama el dinero. En su corazón solo está el dinero y el hacer lo que sea necesario para obtener ese dinero. No importa cuán inmoral, no importa cuán injusto, no importa cuánto delito sea, va a hacer lo que sea necesario. No importa que tenga que menospreciar a otras personas, pisotear a otras personas, aprovecharse de otras personas, va a obtener su objetivo, que es el dinero. Entonces hablamos de este tipo de problemas. Entonces, los candidatos al ancianado y diaconado, como también los ancianos y diáconos, deben ser hombres que tengan una relación saludable con el dinero. Y eso obviamente para quienes aplica también, para todos. Todos debemos tener una relación saludable con el dinero. ¿Cómo vemos el dinero? ¿Cómo manejamos el dinero? ¿Cómo obtenemos el dinero? Todas estas son preguntas que este pasaje nos desafía a nosotros a responder. ¿Qué pensamos del dinero? Muy bien. Hablamos entonces que estas personas deben estar contentas y satisfechas con su situación económica y deben ser personas justas con el manejo de sus negocios, de sus tratos y de sus trabajos. Ese es alguien no codicioso de ganancias deshonestas. Hablamos entonces de hombres, en caso de los ancianos, diáconos y candidatos a estos oficios, que no extorsionan, no roban, no mienten, no falsifican, no esconden, no burlan la ley civil, no se aprovechan de otros, etcétera, etcétera. Todo esto con respecto al verde, como lo conocemos bien aquí en Panamá, con respecto al dinero. Entonces, en simples palabras, hablamos de alguien o de personas, varones, que no aman el dinero, no aman el dinero, tienen una relación saludable con el dinero. Y esto, como decía, también se aplica a cada uno de nosotros como cristianos. Y el principio que rige sobre esto lo vamos a ver más adelante en un pasaje clave que aplica obviamente para todo cristiano. Pero antes quiero que veamos ejemplos de este mal. Es un gran mal. ¿Por qué es un gran mal? Porque se vuelve un ídolo. Se vuelve un ídolo. Cuando una persona tiene entre cejas el dinero, ¿en qué lugar queda Dios? A ver, ¿en qué lugar queda Dios? No queda en primer lugar, exactamente, hermano Rafael, no queda en primer lugar. Todos sus esfuerzos, su mentalidad, su energía va a estar dirigida a eso. Vamos a ver 3 ejemplos de este mal. Vamos a comenzar con vamos a ver 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo.
Y esto es muy curioso. Y veamos lo que pasa en este corazón. Vamos a Josué capítulo 7. Ya seguro algunos saben de quién estamos hablando, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? Antes de llegar allá. El hermano la hermana Betsy y Tomás ya sabían, no quisieron decir. Acán. ¿Qué pasó con Acán? Vamos a leer. Josué 7, 10 y 11. Josué 7, 10 y 11. ¿Alguien, por favor, esos dos versículos? Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mis pactos que yo les mandé. También han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado en su consejo. ¿Qué le parece? Contexto. Los israelitas deben ir a pelear contra una ciudad, contra Ai. Y Dios dijo claramente, si recuerdo bien es Ai, ahí me corrigen ahorita. Destruyan todo. Destruyan todo. Ese era el anatema, todo lo que iba a ser apartado para la destrucción. Eso incluía los bienes materiales. Todo, destruyanlo, todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que no fue así. Alguno vio ese dinero, vio esas cosas de valor y dijo, no, ¿cómo vamos a destruir eso? No puede ser. Eso tiene mucho valor, ¿no? ¿Y qué pasa? Que luego de eso tenían que tenían otra batalla y perdieron. Y Dios les dice, porque hay pecado en el campamento, por eso perdieron. Y está José tirado en el suelo y Dios le dice, levántese, levántese, porque han quebrantado mi pacto, por eso los enemigos han prevalecido contra ustedes. Porque han dicho qué cosa, ¿qué dijo Dios allí? Los verbos, ¿han qué? Mentido, ¿qué más? Quebrantado, ¿qué más? ¿Ya ve? Vamos a leer ahora los versículos 20 y 21. 20 y 21, ¿qué dicen? Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Pausa ahí. Vio entre los despojos. ¿Qué vio entre los despojos? Manto babilónico. Pero falta algo ahí. Muy bueno. Ah, ya ve. ¿Ya ve la diferencia? Muy bueno. Los deseos de los ojos. No era un manto babilonio, ya está. Era un manto babilonio muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más vio? Y 200 ciclos de plata. ¡Wow! Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tierra, y el dinero debajo de él. ¿Qué les parece? Plata y oro, estamos hablando de mucho valor allí. ¿Pero dónde lo tenía? Enterrado lo tenía, escondido. ¿Qué valor tenía ahí enterrado y escondido? Si leemos los versículos anteriores vemos que Josué se acerca a él. Obviamente Dios le revela. Reunió a todos los líderes y príncipes de Israel y fue directo a él y le dijo, da la gloria a Dios, hijo mío, ¿qué hiciste? Obviamente en aquel entonces las medidas eran bien drásticas y si seguimos leyendo ya sabemos qué le pasó a Acán y su familia. Más adelante leemos que no fueron todos sus familiares que fueron destruidos, sino obviamente entendemos contextualmente que fueron los cómplices de esto. Porque más adelante leemos de descendientes de Acán. Entonces, fue terrible, ¿no? Y esto obviamente fue por ir en contra de la voluntad de Dios. Vamos con otro ejemplo. Este es también muy interesante. Segundo de Reyes, capítulo 5. ¿De quién estamos hablando? Segundo de Reyes, capítulo 5. ¿Quién es este otro caso de alguien codicioso? No, Naamán no. Naamán sale en la historia, pero no es Naamán el codicioso. No, el secretario de
de Eliseo, se me olvida el nombre. Jesse, muy bien, Jesse. No le ponga ese nombre a su hijo, por favor. No, mentira, es un nombre nada más. Es un nombre nada más. Ok, Jesse, vamos a ver qué pasó con Jesse. Segundo de Reyes 5:5. ¿Qué dice? Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Ok. Aquí vemos a Naamán saliendo. Naamán es un general, es uno de los grandes rangos del ejército sirio, porque resulta que dentro de su hogar había una sirvienta que era judía. Naamán tenía una condición de salud de lepra avanzada, y la sirvienta judía le dijo: allá en mi tierra hay un profeta que te puede curar, ve, búscalo. Entonces Naamán pide autorización a su rey, le da la autorización, y no viene con las manos vacías Naamán a ver a este profeta. ¿Qué es lo que lleva? 3 cosas. ¿Qué es lo que lleva? A ver, ¿qué lleva Naamán consigo? 10 talentos de plata. Eso es bastante, hermanos. ¿Qué más? 6,000 piezas de oro. Hermano Juan, ¿qué haría usted con 6,000 piezas de oro? Nuestro hermano Juan, para los que no saben, él es un experto en oro. Él sabe lo que es eso. Estamos hablando de un valor enorme, hermanos. Obviamente él ha juzgado que si alguien cura semejante enfermedad terminal en aquellos días, imagínense qué merecía. Algo más muy importante que nos conecta con el manto babilónico: 10 mudas de vestidos. Imagino que no era cualquier vestido, ¿verdad? En aquellos días, hermano, la ropa era muy costosa también. Los mantos eran muy costosos, especialmente los de mucha calidad, ¿no? Ya ve lo que pasó con los guardias, con esa vestidura de Jesús, ¿verdad? Se la estaban peleando, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de aquí una fortuna. Ok, vamos ahora, segundo de Reyes 5:16. Alguien que lo lea, por favor. Él le dijo: vive Jehová, cuya presencia estoy, que no le acercaré, y le gustaba que acercara alguna cosa, pero él no quiso. Ok, resumen de la historia. Naamán llegó, Eliseo le dijo: tienes que zambullirte 7 veces en el Jordán y vas a ser limpio de la lepra. Él se rehusaba, andaba bravo, que eso no, que cómo es posible que esa agua, ¿verdad? Hay mejores ríos allá en Damasco, pero aún accedió. Se zambulló 7 veces y quedó instantáneo y completamente sano. Y obviamente el hombre se devuelve y obviamente le dice a Eliseo: toma todo esto que te traje, lo que acabamos de leer. Eliseo dijo: no voy a aceptar nada. Le insistió: no voy a aceptar nada. Y no le quedó otra que retirarse. Pero alguien estaba escuchando todo lo que estaba pasando allí. Alguien estaba escuchando qué trajo Naamán el sirio. Y alguien también estaba allí viendo esas bolsas, esos sacos serían, ¿no? Y vio cómo esos sacos se fueron y él quedó: puede ser. Vamos a leerlo. Versículos 20 al 27. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo ante sí: he aquí mi señor nuestro huésped sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Siguiente, hasta el 27. ¿Alguien más? Versículo cada uno, por favor. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, Señor. Y envía a decir: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Israel 2 jóvenes de los hijos de su profeta. Le ruego que les des un talento de plata y un vestido de negro. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a costa de 2 de sus criados para que lo llevaran
pasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Ajá, ¿qué les parece? A los otros que iban con él no les tocó nada. Todo es para mí. Todo es para mí, habrá dicho él, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Lo que está pasando aquí. Fíjense en el versículo 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, ¿qué más sigue? Dijo entre sí, en su corazón, ¿no? Ahí comenzó todo. Y obviamente luego dice el versículo 22, y él dijo, bien. Luego, ¿qué dice? ¿Quién es su señor? Eliseo. ¿Y Eliseo lo mandó a eso? ¿Ya ve qué involucra aquí? Mentira, también. Ok. Me envía a decirte, dice, ok, que le des un talento de plata y 2 vestidos de nuevo. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió a todos 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, ¿no? Obviamente, esto no queda ocultas. Vamos a seguir leyendo, versículos 25 al 27, por favor. Un versículo cada uno. Él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pausa. Ya Eliseo sabía todo, hermanos. Es un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando él le pregunta de dónde vienes, ¿qué está haciendo? ¿No le está dando acaso la oportunidad para que sea honesto? No, yo no he ido a ninguna parte, dice. No he ido a ninguna parte. Ok, 26. Él entonces le dijo, no estaba también en mi corazón cuando el hombre lo dio resultado a recibirte. Es tiempo de tomar plata de demás vestidos, honrales, niños, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Lamentablemente, esa consecuencia no solamente puede ser física, y ya eso era mucho. A él y a su descendencia, ¿ustedes se imaginan lo terrible que es eso? Hay un énfasis que nos dice el versículo 20 que no podemos obviar en todo esto. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios. ¿A quién servía Giezi? Que era un varón de Dios. Hay palabras mayores. Él estaba sirviendo a Dios en última instancia. Y obviamente lo que vemos aquí es que alguien que sirve a Dios no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. No puede ser así. Y obviamente las consecuencias van más allá de esto. Con este último ejemplo vamos a verlo. Juan 12:6. Juan 12:6. ¿Qué dice Juan 12:6? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿De quién se está hablando allí? Judas, a Dios, ¿Quién era Judas? tesorero del Señor. Nada más y nada menos. ¿Verdad? Era el discípulo, uno de los apóstoles, uno de los 12 de Jesucristo. Y él era básicamente el tesorero. Él tenía la bolsa, es decir, la tesorería del ministerio de Jesús. Recordemos que tanto hombres y mujeres donaban al ministerio de Jesús para que Jesús pudiera predicar, pudiera llevar a cabo esa labor de viajar por todos esos lugares, predicando sobre el reino de Dios acercado. ¿Okay? Y Jesús lo puso a él a administrar esos recursos. Pero ¿qué hacía Judas? Sustraía, dice. Imagínense esto. Le robaba al creador de todas las cosas. Obviamente,
Esto fue un desafío directo a la misma divinidad de Jesús. Y obviamente no hay registro en el Nuevo Testamento, no vemos registro en los evangelios en los cuales Jesús haya reprendido a Judas, le haya dicho, mira, sé que estás haciendo esto, deja de hacerlo, sino que fue paciente con él, buscando obviamente que se arrepintiera. Imagínense cuántas veces no habría Jesús predicado sobre el dinero, muchísimas veces. Usted sabía, hermano, que si recuerdo bien la estadística, el 50% o un poco más de las parábolas de Jesús tienen que ver con el uso del dinero. ¿Quién estaba ahí escuchando en primera línea? Él estaba escuchando en primera línea, debería arrepentirse, corregir eso, pero no lo hizo. Y obviamente eso lo llevó ¿a dónde? Luego, ¿qué hizo? En última instancia, ¿qué hizo Judas? ¿Vendió a Jesús por cuánto? 30 piezas de plata. Imagínense. En el Antiguo Testamento estamos hablando de miles de piezas, ¿no? Imagínense. Y luego, obviamente, su remordimiento fue tan grande que lo llevó al suicidio. Y ya sabemos, obviamente, que según el relato que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, fue a su lugar. Fue a su lugar. Es decir, fue a su galardón. Nosotros, hermanos, también debemos considerar esta realidad. Porque todo cristiano debe ser una persona que tenga una relación saludable con el dinero. Y 1 Timoteo 6, 7 al 10 nos enseña esto. ¿Alguien que lea, por favor, ese pasaje? 1 Timoteo 6, 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque lo que quiere enriquecer de cada nación y gracia, de muchas orillas veces engañosas, que hunden a los pobres de la nación y religión. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a otros, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, este pasaje nos resume todo lo que acabamos de ver. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que debemos procurar más bien la piedad y el contentamiento en lugar de priorizar en el dinero. Y nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar. El dinero no puede ser el primer lugar en nuestra vida. Debe serlo Jesucristo. Y debemos vivir en contentamiento, versículo 8. Porque los que quieren enriquecerse, noten lo que ocurre, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es lo que decíamos antes, estábamos hablando de personas que aman el dinero y que traen desgracia y vergüenza sobre sí mismos y sobre otros. Esto es exactamente lo que ocurrió con Acán, con Giezi y Judas. Con Acán, ¿quiénes cayeron? Cayeron varios israelitas en aquella guerra. Él es culpable de la sangre de esas personas. Cayeron familiares que estaban con él, que fueron cómplices también. Fueron destruidos. Si nos vamos a Giezi, ¿quiénes fueron afectados? Él mismo y su descendencia. Si nos vamos a Judas, ¿sobre quién trajo desgracia Judas? Sobre sí mismo. Y de alguna manera también afectó al ministerio de Jesús. Al menos económicamente hablando, no sustancialmente hablando. Entonces, aquellos que aman el dinero traen desgracia sobre sí y sobre otros. Y 1 Timoteo 6, 7 al 10 nos dice claramente que ese es obviamente el camino equivocado. Y nótese que el mismo pasaje nos dice que el dinero en sí mismo no es el problema. Es el amor al dinero el problema, no el dinero. Obviamente necesitamos dinero, necesitamos trabajar, necesitamos ser productivos, necesitamos ahorrar, necesitamos gestionar, necesitamos planificar. Eso enseña los proverbios con respecto al dinero. Eso enseña también Jesús, administrar bien los recursos que Él nos ha dado.
Pero eso es muy distinto a estas codicias de las que estamos hablando. Entonces, todo cristiano, ¿verdad?, estamos sujetos a esta realidad. Todos estamos sujetos a caer en este mal. Y por esa razón debemos estar alertas y debemos tener una buena y saludable relación con el dinero. Y esto es, lamentablemente, algo demasiado común en esta sociedad. Quiero terminar con esta ilustración. Por ejemplo, hace poco salió en las noticias el caso Meduca. Aquí hay muchos educadores y saben muy bien de lo que voy a hablar, ¿no? Docentes con títulos falsos y el cobro de salarios o jubilaciones a nombre de personas fallecidas. ¿Cómo se puede definir eso en términos bíblicos? Malicia. Correcto. Personas codiciosas de ganancias deshonestas. Porque todas esas personas que ya renunciaron, no sé cuántas ya, ¿a quiénes afectaron? A todos esas personas, tanto mujeres como hombres, justas, honrados, que estudiaron y se prepararon para entrar al sistema y no pudieron entrar por eso. Obviamente, hermanos, hablamos aún más allá de eso, hablamos de coima, hablamos de corrupción, hablamos de dinero fácil y debajo de la mesa. Todas estas cosas desagradan a Dios. Y el liderazgo de la congregación local debe estar totalmente, ese liderazgo debe estar totalmente purificado de estos males. Hermanos, gracias por su participación. Tendremos espacio para comentarios en la siguiente clase. Estamos en receso. Dios les bendiga.